Kilómetro 46. Nunca creí en las historias de fantasmas. Siempre pensé que eran inventos de mentes ociosas, cuentos para asustar a los niños. Hasta que me pasó a mí. Llevo 15 años trabajando para el municipio y siempre había oído rumores sobre el kilómetro 46 de Libramiento. Decían que a veces se veía a una niña y, otras veces, a una mujer con una canasta en la mano. Según los rumores, eran madre e hija. En las tardes, durante la hora de la comida, mis compañeros solían hablar de esto, pero yo, incrédulo y escéptico, siempre les decía que se callaran, que esas cosas no existían. Una noche como cualquier otra, decidimos salir a patrullar. Había habido muchos robos en los últimos días, así que mi compañero Juan y yo nos fuimos en una patrulla mientras los demás se dispersaron en otras. Alrededor de las 12 de la noche, recibimos una llamada por el radio. Había un accidente en el kilómetro 46. Aparentemente, había varios heridos. Nos dirigimos rápidamente al lugar, ya que estábamos cerca. Al llegar, antes de bajar de la patrulla, vi a una pequeña parada junto a uno de los coches accidentados. Era una niña de unos 8 años, inmóvil en la oscuridad. Bajé rápido para ver si estaba bien, pero en el momento en que me acerqué, desapareció ante mis ojos. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Mi compañero me gritó para que tomara la declaración del conductor culpable. Le comenté lo que había visto, pero me dijo que no me preocupara, que probablemente era mi imaginación. Continué tomando la declaración del conductor y lo que me dijo me dejó helado. El hombre, visiblemente afectado, explicó que iba a alta velocidad y, al tomar una curva, una niña salió corriendo de entre la maleza. Para no atropellarla, perdió el control del coche y se estrelló contra otro vehículo que venía de frente. Dijo que bajó rápidamente para buscar a la niña, pero no la encontró. Solo alcanzó a oír su risa a lo lejos. En ese momento, llegó Juan y me dijo que no había encontrado nada, solo se escuchaba una risa macabra en la oscuridad. Nunca lo había visto tan pálido. Después de tomar las declaraciones, los conductores se retiraron y nos quedamos a auxiliar el área mientras llegaba la grúa. Mientras hablábamos sobre lo que había sucedido, algo pasó corriendo de orilla a orilla de la carretera, apenas visible por el rabillo de mi ojo. Mi cuerpo se estremeció y corrí a ver quién o qué era. Lo que vi fue sobrenatural, algo que jamás olvidaré. Mientras caminaba hacia la orilla, vi a la niña flotando en el aire. Me miraba con una expresión diabólica y sus ojos eran pura oscuridad. Soltó una risa endemoniada y me preguntó, ¿has visto a mi mamá? No supe cómo reaccionar. Corrí de vuelta a la patrulla, desesperado por salir de allí. Cuando encendí la patrulla y ajusté el retrovisor, mis ojos no podían creer lo que veían. Era la mujer, la madre de la niña. Me miraba con ojos penetrantes y oscuros, su aspecto era terrorífico y desprendía un olor a putrefacción. Su cara estaba llena de enojo y susurraba algo incomprensible. De repente, las luces de la patrulla comenzaron a parpadear. Mi compañero gritaba que acelerara, pero no podía. Ella había tomado control de la patrulla. Las puertas estaban bloqueadas y no podíamos salir. Pensé que era nuestro fin. Mientras la veía por el retrovisor, le grité que se fuera. Grité malas palabras, tratando de ahuyentarla, pero no funcionó. Sentía un miedo profundo aunque intentaba no demostrarlo. Mi compañero y yo comenzamos a orar, era lo único que podíamos hacer. De repente, el seguro de la puerta se liberó y todo se calmó. Ya no sentíamos ese frío penetrante. Miramos hacia atrás y la mujer había desaparecido, aunque el horrible olor persistía. No perdimos ni un minuto más allí. Encendí la patrulla y nos marchamos. En mi mente solo pensaba en cómo iba a regresar a casa, cómo iba a pasar todos los días por ese maldito kilómetro 46. Esa noche fue la peor de mi vida. Aún hoy, cuando recuerdo ese momento, mi cuerpo se estremece y me lleno de escalofríos. No quiero volver a pasar por esa horrible experiencia.
Sé que ellas siguen ahí, en las sombras y la oscuridad, esperando el momento para acechar a las próximas víctimas que se crucen en su camino. Desde esa noche, mi escepticismo se desmoronó. Comprendí que, así como existe el bien, también existe el mal. No soy el mismo desde aquel encuentro en el kilómetro 46. Cada vez que paso por ese lugar, acelero el paso, tratando de evitar cualquier señal de lo que una vez vi. Pero en el fondo sé que ellas están ahí, siempre vigilando, siempre esperando. El relato de un militar. Buenas noches, comunidad de relatos oscuros de inframundo. Hoy quiero contarles mi espantosa experiencia paranormal que tuve hace un mes mientras patrullaba las calles de un pueblo en Michoacán. Me llamo Ramiro y soy militar. Por razones de seguridad, no diré mi rango ni en qué municipio se encuentra mi cuartel. Hace un mes llegamos a Michoacán para reforzar la seguridad debido al aumento de violencia en el estado. He patrullado en muchos lugares, pero este en particular me daba muy mala espina desde el principio. Todas las noches patrullábamos la zona, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Una noche, mis compañeros y yo decidimos ir por algo de comer, sin imaginar lo que nos esperaba. Conducíamos por un tramo muy largo de terracería. El lugar era frío y estaba completamente oscuro, solo se veía un foco a lo lejos en la carretera. Para nuestra mala suerte, una de las llantas traseras se ponchó. Tuvimos que bajar y desplegarnos, y nos dimos cuenta de que el camino estaba lleno de ponchallantas. Mientras uno de mis compañeros cambiaba la llanta, escuché lamentos entre la maleza. Me pareció raro, pero no dije nada, pensando que era solo mi imaginación. 5 minutos después, volví a oír ese mismo lamento, esta vez más fuerte. Mi compañero al lado también lo escuchó. Me adentré en la maleza para ver qué estaba pasando, y mientras caminaba, pregunté en voz alta si había alguien allí. No hubo respuesta, solo un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. De pronto, detrás de mí, se escuchó una risa espeluznante de una mujer. Sentí que si volteaba, ella estaría allí. En ese momento, sonó el radio. Era mi compañero preguntando dónde estaba. Le dije que ya iba, que había escuchado ruidos. Cuando me dirigía de regreso al camino, esa mujer apareció frente a mis ojos. Todavía siento que la veo cada vez que cierro los ojos. Era alta, delgada y con muchas heridas en su cara. Entre su cabello sucio que le cubría el rostro, podía ver la oscuridad en sus ojos. Extendió su mano para que yo la tomara, pero no pude. El miedo me paralizó, sin saber si era un fantasma o una mujer viva que necesitaba ayuda. En mis 10 años como militar, he visto muchas cosas, pero nada como esto. Mientras estaba paralizado, ella me tomó de la mano. Pude sentir que ya no estaba en este plano por lo helado de sus manos. Intenté soltarme, pero ella se aferró más a mí y me dijo que no me soltaría, que mi alma le pertenecía. El miedo se apoderó de mí, pero mi profesión me ha enseñado a no temer a nada ni a nadie. Enfurecido, solté mi mano y le grité que se largara, que ya no debía estar allí. De un momento a otro, ella desapareció, pero aún podía oír sus lamentos y su voz diciendo que volvería por mí porque yo le pertenecía. Regresé al vehículo, intentando ocultar mi terror. Mis compañeros notaron mi pálida expresión y preguntaron qué había pasado. No quería alarmarlos, así que inventé una excusa sobre un animal en la maleza. Continuamos con la reparación de la llanta en silencio, todos sintiendo la tensión en el aire. Nadie dijo una palabra, pero sabíamos que algo no estaba bien. Finalmente, terminamos de cambiar la llanta y seguimos nuestro camino, aunque el ambiente seguía cargado de una energía pesada y opresiva. Cada sombra en la carretera parecía moverse con vida propia, y cada sonido nocturno se sentía amplificado, como si el mismo aire estuviera conspirando contra nosotros. Sentía su presencia a mi alrededor, aunque no podía verla. Era como si sus ojos oscuros estuvieran observándome, esperando el momento adecuado para volver. Esa noche,
apenas pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro demacrado, su mirada oscura y sentía sus frías manos aferrándose a mí. Sus palabras resonaban en mi cabeza: tu alma me pertenece. Me levanté varias veces, sudando frío, revisando cada rincón de mi habitación, esperando verla aparecer en cualquier momento. Los días siguientes fueron una tortura. Durante las patrullas, cualquier ruido inesperado me hacía saltar. Mis compañeros notaron mi cambio, pero no sabía cómo explicarles lo que había visto. Cada noche era un desafío, sabiendo que tenía que volver a patrullar esas mismas calles, temiendo encontrarme con ella nuevamente. Una noche, mientras conducíamos por la misma carretera, me llené de valor y decidí hablar con mis compañeros. Les conté lo que había sucedido. Al principio, pensaron que era una broma o que estaba exagerando. Pero al ver la seriedad en mi rostro, comenzaron a tomarme en serio. Algunos compartieron historias similares, de encuentros inexplicables y sensaciones de ser observados. Decidimos investigar más sobre el área. Hablamos con algunos locales, quienes nos contaron sobre una leyenda de una mujer que había sido asesinada brutalmente hace muchos años. Dicen que su espíritu vaga por esos caminos, buscando venganza y llevándose las almas de los que se cruzan en su camino. Aunque éramos militares, hombres entrenados para enfrentar cualquier peligro, esta historia nos llenó de una sensación de impotencia. Las patrullas continuaron, pero ahora estábamos más alerta, más cautelosos. A veces, en la quietud de la noche, podía oír sus lamentos a lo lejos, y cada vez que eso sucedía, un escalofrío recorría mi espalda. Sentía que su regreso era inevitable, y solo era cuestión de tiempo antes de que intentara llevarme con ella. Empecé a llevar conmigo una pequeña cruz, rezando por protección antes de cada patrulla. Aunque no soy muy religioso, necesitaba algo a lo que aferrarme, algo que me diera esperanza. Cada noche, al regresar sano y salvo, agradecía por haber sobrevivido otro día. La experiencia me cambió. Ya no soy el mismo hombre escéptico que llegó a Michoacán. Ahora sé que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas oscuras que acechan en las sombras, esperando el momento para atraparnos. Mi encuentro con esa mujer me dejó marcado de por vida, recordándome constantemente que, en cualquier momento, ella podría volver por mí. Vivo con esa sombra siempre presente, pero sigo adelante, cumpliendo con mi deber. Porque, aunque el miedo sigue allí, también lo está mi determinación de no dejarme vencer por lo desconocido.